Muy buen día a todos y cada uno de ustedes, amados hermanos, amigos, que estamos conectados en este canal de YouTube de nuestra iglesia Sutherland Christian Center en la ciudad de Melbourne, en el estado de Victoria, Australia. Bienvenidos una vez más al estudio de la palabra de Dios. Hoy miércoles 13 de octubre y de una forma especial, justo hoy día el cumpleaños de nuestra hermana Teresita Acevedo. Así es que nuestros cariños, nuestras muestras para bendecirle en todo lo que usted tenga que emprender, en los años que Dios le ha permitido por delante. Dios sabe todas las cosas y por sobre todo queremos decirle de que le amamos mucho. Así que muchas bendiciones para usted y que la disfrute hoy día. El día de ayer estuvimos con nuestro hijo Francisco por su cumpleaños, fue el día de ayer. Así que es una semana también de cumpleaños. La hermana Nelly Bedoya también, que estará de cumpleaños hoy esta semana. Sin más ni más, vamos al Evangelio según San Mateo y vamos a comenzar en el versículo 6 de este capítulo 5 que hemos iniciado unas semanas atrás. Dice precisamente el capítulo 5 y el versículo 6 dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hoy día vamos a meditar sobre esto, lo que es tener hambre y sed de justicia. Primeramente vamos a entrar en detalle lo que es cuál es el sentir de una persona. Lógicamente usted y cualquier ser humano del planeta estará de acuerdo en esto, incluyendo los animales mismos, que cuando nosotros tenemos hambre, entonces es cuando nosotros lo único que pensamos, lo único que anhelamos es poder tener algo para comer o algo para poder beber. Precisamente comida, pan o agua. Del mismo modo, tendría que ser en la forma espiritual que nosotros tengamos hambre y sed de la justicia de Dios nuestro Señor. Dice la palabra del Señor en el libro de Deuteronomio capítulo 6 versículo 18, dice: y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres. Es decir, que hagamos lo recto y hagamos lo bueno. En otras palabras, que hagamos lo justo que Dios espera de usted y de mí. Y eso debe de estar en nuestra mente, en nuestro corazón, de buscar siempre la justicia de Dios, tener hambre por esa justicia de nuestro Señor. Antes de entrar en detalle, de forma o desde el punto de vista secular, de acuerdo a la justicia, yo como juez de paz estoy inscrito dentro del Departamento de Justicia de acá de nuestro estado de Victoria en Australia. Y cuando hablamos del Departamento de Justicia, en cuanto a lo que allí involucra, puedo decirle, hablamos de leyes, hablamos de regulaciones, hablamos de disputas legales, hablamos de correcciones, prisiones, libertad condicional, asistencia legal, cortes, tribunales, multas, víctimas de crímenes, alguaciles o sheriff, como se le dice también, justicia para los jóvenes, jueces de paz, ahí entro yo, sistema legal, abogados, jueces, magistrados, fiscales, etcétera, etcétera, etcétera. Metido en todo eso, los abogados, porque son los que operan en el sistema legal de nuestro estado, de nuestra comunidad. Me van a permitir un momentito, le voy a bajar un poquito el volumen al trasfondo musical que tengo. Permítanme un segundo, porque quiero que estemos más comprometidos, más compenetrados, más, ¿cómo le podría decir? Apuntando todos al estudio de la palabra del Señor. Y entonces, en medio de todo esto, para un criminal, la persona más temida, son dos, las personas más temidas para un criminal, y hasta tres podría decir: los policías, los jueces cuando son llevados a corte,
o a los juzgados, como decimos en países latinoamericanos, y también los abogados. Porque cuando hay una querella legal y tiene que llevarse a los tribunales, se aconseja de que se busque de un buen abogado. Asesórese de un buen abogado. Cualquier trámite legal, búsquese un buen abogado. Y tristemente, la mayoría de abogados, puedo decirlo abiertamente, pero la gran mayoría de abogados están dedicados a enriquecerse a ellos mismos. En cuanto a lo que es la justicia, lo que es justo, eso no tiene mucho que ver cuando ya se está llevando a cabo un juicio, porque ahí lo que importa es ganar el caso. Y para ganar el caso se van a presentar la defensa como dé lugar. Cuando acá nosotros lo vemos muy a menudo, cuando alguien comete un crimen, lo que muchos abogados recomiendan, declárese que está mal de la cabeza, porque si no lo van a hundir bien. Y ya partiendo de ahí vamos a ver qué se puede hacer. ¿A dónde está la justicia? ¿A dónde queda la justicia? ¿Dónde queda el derecho para las personas? ¿A dónde queda eso si tenemos que contar con abogados para nuestra vida espiritual? Le digo, tendríamos que buscar el mejor de los mejores para que nos haga salir como inocentes, a pesar de que todos somos culpables ante Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, escribió el apóstol San Pablo a los romanos. Es decir, cuando hablamos de justicia, la justicia que aquí se habla en este quinto capítulo del Evangelio según San Mateo, no es la justicia de los hombres, no es la justicia que es manoseada, no es la ley de los hombres que es manejada al antojo de quien paga más. No. El caso del Evangelio según San Mateo capítulo 5 y la justicia, en este versículo 6 que aquí se menciona, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, se refiere a la justicia divina, a lo que tiene que ver Dios en su esencia de justo hacia nosotros. Y aquí se habla de una justicia que directamente es atribuida, es entregada, es compartida a todo aquel que a él se acerca. Por esa razón, sobre Abraham se dice de que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, es decir, Dios le atribuyó, Dios lo hizo recibidor de su santa justicia. ¿Por qué razón? Porque simplemente es por creer el sacrificio de Cristo. Nosotros como seres humanos somos incapaces, debido a nuestra condición, de poder ganar una posición justificada delante de Dios. ¿Por qué razón? Por cuanto todos somos pecadores. Yo he escuchado personas decir: yo no le hago mal a nadie, yo no cometo pecados, yo soy bueno, muy bueno. Le digo, nadie es bueno delante de Dios. Dice el apóstol San Pablo: no hay ni siquiera uno bueno. No existe una persona buena delante de Dios, por cuanto todos hemos sido y somos pecadores. Ahora, ninguna cantidad de buenas obras, no, si se dice de que ella ya tiene ganado el cielo porque si es un manojo de virtudes. No es así, porque nadie por sus buenas obras podrá expiar, podrá pagar el precio por su propio pecado. Dice en Isaías, en el capítulo 64, versículo 6, si bien dice, todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Eso decía el profeta Isaías, aquel que describió con lujo de detalles hasta el nacimiento mismo de nuestro Salvador. Y él decía: todos hemos fallado delante de Dios. Ahora, a veces tratamos de hacer actos
para purificar nuestra vida. Recuerdo, yo viví bastante dentro del catolicismo y recuerdo muy bien de que unos sacerdotes a la iglesia, a la parroquia donde yo pertenecí, y ellos muchas veces, tanto ellos como a veces ellos nos contaban de ciertas monjas, de que hacían actos para purificar sus vidas cuando sentían que habían fallado a Dios. Una de las cosas más prácticas era agarrar un azote y azotarse ellos solos. Eso ahora lo vemos en las películas, la historia nos da razón de todo eso. Es decir, se hace el intento de poder purificar el alma. Ya sea esto que lo hagamos de una forma ceremonial o de cualquier clase, es imposible poder quitar o lavarnos del pecado que hayamos cometido. Dice en el libro de Jeremías, capítulo 2, versículo 22, aunque te laves, dice, con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado, dice el profeta, permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Es decir, por más que nos restregamos, por más que nos flagelemos, por más hambre que aguantemos y que yo me voy a confinar en soledad, no quiero ver a nadie, no quiero hablar con nadie, solamente voy a tomar un poquito de agua y un pedazo de pan, y con eso voy a pasar tantas semanas y voy a purificar mi alma de esta forma. No importa, por más que nos lavemos, podemos sumergirnos en lejía, pero el pecado siempre queda ahí, dice Jehová el Señor. Los sacrificios que nosotros podamos hacer, por muchos que hagamos, no pueden borrar la culpa nuestra. Aquí tengo la palabra Salmo 40, versículo 6. Sacrificio y ofrenda no te agrada, dice la Escritura. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Porque por más que nosotros presentemos sacrificios a Dios, no importa que lo hagamos una vez al año, 2 veces al año, 3 veces al año, lo que es el pecado ahí queda. Yo recuerdo de niño cuando iban las procesiones, allí iban unos de rodillas para purificar sus vidas. Eso no purifica. Si usted ha estado experimentando estas cosas, le digo, por más que usted se rompa las rodillas, eso no quitará el pecado de usted. Es allí donde nosotros tenemos la necesidad de reconocer de que ningún ser humano puede hacer expiación por mi propio pecado. Yo tampoco puedo pagar el precio por su pecado. Es imposible. Salmo 49, versículo 7. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque es necesario que entendamos qué tiene que ver esa justicia divina con relación a nosotros. Es importante ver la condición pecaminosa nuestra para poder después entrar a lo que es la justicia divina. Cuando alguien comete un delito, cuando rompe la ley de la tierra, es llevado a juicio y ahí se aplica la justicia del hombre. Lo mismo es en lo espiritual. Cuando rompemos la ley de Dios, entonces el peso de la ley de nuestro Señor cae sobre nosotros, pero para eso tenemos acceso a la justicia divina, y por esa razón nadie puede pagar el precio de salvación, de expiación, de redención por otra persona, ni usted por mí, ni yo por usted. Dice Salmo 49, versículo 7, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir, en otras palabras, pagar el rescate al hermano, ni dar a Dios su rescate. Entonces, cabe mencionar aquí que la necesidad principal, la necesidad básica, la necesidad irreemplazable, que no puede ser reemplazada con nada de nosotros los humanos,
es estar en perfecta armonía con Dios. Y esta es también la meta que nunca podrá lograrse por nuestros propios medios. Dice el libro de Job, capítulo 9, versículos 1 y 2. Dice: respondió Job y dijo: ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? ¿Cómo nos justificaremos nosotros? Alabado sea Dios por el mate. ¿Cómo podemos justificarnos? ¿Por lo que hacemos? No, Señor, yo iba todos los domingos a la iglesia. Señor, yo nunca falté con mis ofrendas y mis diezmos. Las cosas que nosotros hagamos las podemos hacer en obediencia de la justicia divina que hayamos recibido, pero no podemos comprar la justicia de Dios por ciertas acciones, o porque damos aquí o porque damos allá. Sí que yo antes hacía esto, ahora ya no lo hago. Bendito Dios. Gloria sea a Dios de que hemos sido libres de algunas cosas que ya no es necesario ni vale la pena a veces recordar en cómo andábamos antes. Pero lo que sí es importante, de que en medio de toda esta maraña espiritual, en medio de este caos hacia la eternidad, en medio del trasfondo de la suciedad del pecado y de la falta ante Dios de todos los seres humanos, en medio de todo eso es cuando aparece nuestro bendito Señor Jesucristo, nuestro amado Redentor, el único capaz de venir a dar el precio justo, a pagar el precio por cada uno de nosotros. No había otra forma. Por esa razón el gran yo soy hecho hombre, el gran yo soy manifestándose de una manera visible, el gran yo soy de una manera palpable. Por eso dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, es decir, el Dios verdadero morando con el ser humano, tomando forma de hombre, haciéndose obediente hasta la muerte, y no solamente hasta la muerte, sino que muerte de cruz, para obtener el derecho de comprar su vida y mi vida. Dice la Escritura en el Salmo 40, versículos 7 y 8, dice: entonces dije, escuche, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad me ha agradado. Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón. Esas son las palabras dichas por el salmista con relación al ministerio de Cristo, nuestro Señor. La forma en que iba a ser logrado todo esto, el rescate del pecador, cómo es que se iba a hacer, es ahí donde entra Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, en el capítulo 53. Quiero leer estos versículos, versículo 1 en adelante. Dice la Escritura: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Versículo 3: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Versículo 4: ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, por sus faltas, por sus errores, por sus pecados y por los míos. Dice, fue azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová
cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Enmudeció delante de sus trasquiladores, no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, dice la Escritura, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará la justicia de Dios, aplicando la justicia por medio de todo este sacrificio, por medio de todo ese proceso angustiante, por medio de toda la separación que tuvo que sufrir el Hijo del Padre. Jamás se habían separado, jamás se habían alejado. Por eso el Señor decía: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? Y por todo eso dice: justificará mi siervo justo a muchos. Es decir, la justicia será entregada y llevará las iniquidades, los pecados, las fallas y los errores de ellos. Es ahí cuando vemos que la justicia de nuestro Señor Dios Todopoderoso es entregada, es compartida, es atribuida, es impartida esa justicia de Dios. Por esa razón, de esa forma, Emmanuel, el príncipe de paz, el Hijo del Dios eterno, el Verbo de Dios, la palabra encarnada, por esa razón, Él fue llamado Jehová, justicia nuestra. En Romanos capítulo 10, versículo 4 dice: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. El fin de toda la ley es Cristo el Señor. ¿Para qué? Para justicia nuestra, para que se haga justicia, una justicia recta, una justicia derecha, una justicia inquebrantable, una justicia que no puede ser manoseada, como la justicia de nosotros los hombres sobre la tierra. Se tuerce el derecho, se compra la ley. A quien mejor paga contrata los mejores abogados. Y cuando alguien tiene necesidad de abogados, tiene más temor a los abogados muchas veces que a los jueces, porque los abogados le meterán la mano para dejarlo casi en pobreza. Esto va a costar demasiado. Tuve la oportunidad de estar al tanto de un proceso que tuvo que hacer mi esposa, un proceso legal, y llegando a El Salvador, después de tratar con ciertos abogados, tuvo la oportunidad de volver a ver a una persona que no la veía desde hacía muchos años y que trabaja, por cierto, en las oficinas de gobierno, una de ellas. Y cuando mi esposa le hacía mención del proceso que estaba llevando, le decía: ¿y cuánto te van a cobrar? Ya te dijeron. No, ya me cobraron. Arriba de 400 dólares. ¡Qué barbaridad! Eso lo más que vale son 50. Prácticamente, bueno, no eres la primera ni la última, pero te estafaron. Y eso es lo que hacen muchas veces los abogados. Cobran, estafan a las personas, y que se haga justicia. Muchas veces lo que no se hace. Porque los abogados son especialistas, estudian para eso, para presentar atenuantes,
para decir, no, mi defendido es inocente, aunque sea culpable. Pero lo que se trata de ganar los casos. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. En el mismo capítulo 10 de Romanos, el versículo 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia. Por eso se dice, y creyó Abraham al Señor y le fue contado por justicia, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y escribiendo Pablo también a los Corintios en la primera carta, capítulo 1, versículo 30, dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Él ha sido justicia nuestra. Él es nuestra justificación. Por eso el Señor dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ellos van a deleitar lo que es saborear la justicia. Dios se encargará en suplir de una forma impresionante. Es lo que en este capítulo 5 y al versículo 6 de Mateo es que se refiere a una justicia no solamente que es conferida, sino también que es impartida, no solamente aún de una forma legal de acuerdo a la ley de Dios, sino también es una conducta ética que debemos nosotros de esforzarnos por vivirla, por experimentarla, porque cuando se anhela la justicia, se anhelan las cosas rectas y derechas. Por esa razón el Señor decía en Mateo capítulo 6 versículo 1, decía, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, cuídense ustedes. Se recuerda que el Señor decía, guárdense de la levadura de los fariseos, porque ellos lo que hacían era presentarse justos ante las personas, aunque delante de Dios no estaban justos. Y esa es la gran diferencia que existe entre la justicia de Cristo, o la forma de la justicia experimentada, vivida y conferida por Cristo el Señor, y la justicia de los fariseos. La primera, la justicia de Cristo, es interna. La de los fariseos era especialmente de una forma externa. La de Cristo es en el corazón, y la de los fariseos predominantemente se refería a la opinión que los hombres tenían de ellos, el maestro, el doctor en la ley, el respetable. Oh sí, él es el sabio, él sabe mucho, pero delante de Dios era otra historia. La justicia de Cristo es genuina, y la de los fariseos era una justicia falsa. Por esa razón es importante de que cuando entendemos que esa justicia es atribuida, es impartida por parte de Dios, debe de ser objeto en nosotros de un intenso deseo, anhelo, buscar siempre la justicia de Dios. El Señor dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed. ¿Qué es lo que pasa cuando un bebé tiene hambre? Llora, 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 y cuando le dan la botellita y hasta se atragantan porque tienen hambre. Es la misma forma como nosotros deberíamos de sentir el anhelo de buscar, de desear esa justicia de Dios. Salmo 42 versículo 1 dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Tengo sed de Dios. Señor, te anhela. Mi corazón y mi carne te anhelan, te desean. Esa es lo que la justicia de Dios debería de afectar en nosotros. Isaías 55:1 dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin